En la lección anterior hemos aprendido muchas cosas maravillosas acerca de Dios. En esta lección vamos a aprender que Dios es el gran creador. Él hizo todas las cosas. Al que se acaba de conectar por primera vez a esta reflexión, a este espacio, bienvenidos. Esta es la serie Explorando la Biblia, explorando la palabra de Dios. En la lección anterior aprendimos algo muy interesante. En este canal de YouTube de Radio Solidaria puedes encontrar esta lección, esta clase. Hicimos la pregunta ¿cómo es Dios? También dimos la respuesta. Hoy clase número 2. ¿De dónde venimos? Hay muchos que dicen que descendemos del mono. A mí cuando me dicen, no, es que descendemos del mono, la teoría de la evolución, yo le digo, pues descenderás tú del mono, pero yo no desciendo de ese animal. Otros dicen, no, hubo una explosión cósmica y fuimos creados. Y le digo, pues eso es más de ciencia ficción que otra cosa. ¿Te han hecho a ti alguna vez esta pregunta? ¿De dónde vienes? Pregunta existencial. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vamos? ¿Qué hago aquí en la Tierra? ¿Para qué estoy aquí? Hoy queremos responder a esta pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Alguna vez has mirado las estrellas en la noche? ¿Te has preguntado cómo surgieron? La Biblia nos dice que Dios las hizo. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué significa la palabra crear? La palabra crear, vamos a buscarla en el diccionario, dice lo siguiente. La palabra crear significa hacer algo de la nada. Es decir, que solo Dios lo puede hacer. No una explosión cósmica, no el famoso Big Bang. Dios es el creador de todo. Dios hizo el sol y también la luna. Él hizo la tierra en la que vivimos. Dios hizo todas las estrellas que brillan en la noche. Algunas estrellas son tan grandes que podríamos poner la Tierra y el Sol dentro de ellas y todavía sobraría bastante espacio. La pregunta también que se hacen muchos es, ¿cuándo hizo Dios los cielos y la tierra? Nadie lo sabe. Que no te engañen los científicos, que no te engañen los medios de comunicación cuando te digan hemos hallado un resto arqueológico de hace miles de millones de años. No te lo creas. Porque no sabemos cuándo hizo Dios los cielos y la tierra. Nadie sabe cuándo creó Dios los cielos y la tierra. Dios no nos ha dicho cuándo lo hizo. La palabra de Dios simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exactamente cuándo esto sucedió, nadie lo sabe. No hay una fecha exacta. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? A esta pregunta sí que podemos responderla. Los creó por su palabra. Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló y el sol, la luna, la tierra y todas las estrellas existieron. La palabra de Dios dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, verso 9. Con estos dos versículos respondemos a esta pregunta, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Lo único que Dios tuvo que hacer fue hablar y los cielos y la tierra fueron formados. ¿Cómo sabemos tú y yo que esto es verdad? Lo sabemos porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios es verdad. No se contradice, la palabra de Dios no miente. Ahora bien, ¿qué otras cosas creó Dios? Dios creó la tierra donde vivimos. Hizo los cerros, las montañas, los ríos, los lagos. Él hizo el pasto, las plantas, los árboles, hizo las flores. Dios hizo los peces que nadan en las aguas. Él hizo mucha variedad de diferentes peces y animales acuáticos.
Dios hizo los pájaros que vuelan por los aires, hizo una gran variedad de aves. Dios hizo los animales, hizo muchas y diferentes clases de animales. Entonces Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Por qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para amarlo y para que el hombre lo amara a él. Dios nos ama y quiere que nosotros lo amemos a él. De esta manera respondemos a esta pregunta: ¿por qué Dios me ha creado? Yo no le pedí que me creara. Tú y yo hemos sido creados para dar la gloria, para alabar a Dios. Hemos sido creados para amar a Dios. Ahora bien, ¿qué debería hacer Dios por este hombre que Él creó? ¿Debería Dios amar a este hombre? Sí, Él debería amarlo. ¿Debería Dios cuidar a este hombre? Sí, debería cuidarlo. ¿Debería Dios decirle a este hombre lo que Él quería que él hiciera? Sí, Él debería decírselo. Entonces, ¿qué debería hacer este hombre? ¿Debería él amar a Dios? Por supuesto que debería amarlo. ¿Debería adorar a Dios? Claro que sí, debería adorar a aquel que lo creó. ¿Debería obedecerle? Por supuesto. Este hombre tenía que obedecerlo. Pero no lo hizo. ¿Sería correcto que este hombre le dijera a Dios: yo no tengo que obedecerte? ¿Voy a hacer lo que yo quiera? No, eso no sería lo correcto. Lo que nosotros debemos hacer es amar a Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es adorarlo, es obedecerlo. Así respondemos a esta pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberías hacer tú al ser creado por Dios? Si tú y yo somos criaturas de Dios, tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo. ¿Cuál fue la creación más maravillosa de Dios? ¿Sabes la respuesta? Para ti, ¿cuál fue la creación más maravillosa de Dios? Te invito a que lo pienses. Nada, unos segundos. Piénsalo. De todo lo que Dios creó, su creación más maravillosa fue el ser humano. Fue el hombre. Y cuando digo hombre, también me refiero a la mujer. El hombre no descendió de los animales a través de un lento proceso llamado evolución. Que no te engañen. En el instituto, en el colegio. Si tu profesora te dice que descendemos del mono, yo me levantaría y le digo: pues, profesora, a lo mejor desciendes tú del mono. Profesor, yo no desciendo del mono. A lo mejor tú sí. Es posible que ese profesor te llame la atención. Es posible que ese profesor te pueda expulsar. Seguramente si yo me hubiera levantado, me hubiera expulsado. Yo cuando estudiaba era malísimo, era desobediente, no obedecía a los profesores. A lo mejor estaban ellos enseñando y yo estaba hablando, no prestaba atención. Seguramente ese profesor me hubiera expulsado. Pero si ahora mismo ese profesor, yo convertido, si yo estuviera en esa clase, actuaría de otra manera. Respetaría a ese profesor, le obedecería. Hay un cambio en mi vida, hay una transformación. Pero también tendría que decirle a ese profesor que yo no desciendo del mono. Yo sé por qué fui creado. Yo fui creado por Dios y fui creado para amarlo, para honrarlo, para obedecerlo. El ser humano fue creado por Dios. Dios hizo al hombre diferente a todas las demás criaturas. Todos los animales se dejan guiar por instinto, pero tú y yo no nos dejamos guiar por instinto. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos alma, tenemos espíritu. El hombre fue creado a imagen de Dios. Ninguna otra criatura fue creada a la imagen de Dios. Solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y eso nos dice que el ser humano es especial. Dios no creó millones de personas, Él creó a un solo hombre. Dios lo llamó Adán. Dios creó una esposa para Adán y su nombre fue Eva.
La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Hombre y mujer, varón y hembra, no hombre y hombre, ni mujer ni mujer. Varón y hembra. Base del matrimonio, hombre y mujer. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que sean uno. Dios creó a la esposa de Adán, Eva. No creó a otro hombre, como nos quieren enseñar hoy en día. Hoy están inventando libros, haciendo historias de la creación de Dios, creando a un hombre y a otro hombre. Estas leyes están corrompiendo los principios cristianos, los principios que Dios ha establecido. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios plantó un huerto para que vivieran allí. Se llamó el huerto del Edén. Tú y yo nunca hemos visto un jardín tan hermoso como el huerto de Edén. En ese huerto había toda clase de árboles que eran hermosos a la vista, eran buenos para comer. Un río de agua pura y cristalina pasaba por el huerto, y Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer libremente del fruto de cada árbol en el huerto, excepto de uno. Es increíble. Parece gracioso, parece un chiste. Podían probar de todos los árboles, de los cientos, de los miles de árboles que había, de todos sus frutos, y van y deciden probar del árbol prohibido. De ese árbol que el Señor les había dicho, de este árbol no podrás comer. Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer libremente del fruto de cada árbol, excepto de uno. Les mandó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo que si comían del fruto de ese árbol, ciertamente morirían. Adán y Eva eran muy felices en el jardín que Dios había preparado para ellos. Lo que más disfrutaban era esto. En el frescor de la tarde Dios venía para hablar y caminar con ellos. Yo intento imaginarme esa escena y no puedo. Puedo imaginar detalles que la Biblia me presenta, pero no me imagino la hermosura de ese jardín. No me imagino poniendo cara, poniendo imagen a Adán y a Eva y a Dios en ese huerto. Por mucho que lo intente imaginar, no puedo. Me quedaría corto. Dios hizo todas las cosas hermosas. A Dios le agradó su creación. De hecho, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, era muy bueno. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios. No la evolución, no esa explosión cósmica del Big Bang, no la casualidad, como dicen algunos. Estamos aquí por casualidad. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la Biblia nos dice por qué Dios creó todas las cosas. Las creó para su placer y su gloria. La Biblia dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Quizás te preguntes, si Dios creó todas las cosas perfectas y hermosas, ¿por qué hoy en día hay tantas cosas malas en el mundo? Esta es la pregunta más común que te hace un ateo. Esta es la pregunta más común que te hace una persona que no cree en Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Permite la pobreza? ¿Permite las guerras? La razón es esta. Satanás trajo el pecado al mundo que Dios creó. Fue él. El pecado hizo que tú y yo nos separáramos de Dios. El pecado crea un abismo entre nosotros y Dios. En la siguiente clase sabremos quién es ese enemigo y qué fue lo que hizo. Tú y yo somos muy especiales para Dios. Y ahora quiero hacerte una pregunta.
De todas las cosas hermosas que Dios creó, ¿a cuál crees que Él más ama? Él ama más a las personas más que a todo lo demás. Dios ama a todas las personas. Él te ama a ti y me ama a mí y está esperando a que nos volvamos a Él. Está esperando a que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, nos humillemos delante de su presencia y acudamos a Él. Nuestra sociedad ha decidido vivir alejados de Dios y ahora mismo estamos recogiendo lo que se ha sembrado. Somos especiales. Hay 3 cosas que nos hacen especiales. La primera de ellas es que fuimos creados a imagen de Dios. Ninguna otra criatura fue creada a imagen de Dios. Eso nos hace especiales. Otra cosa que nos hace especial es que podemos conocer a Dios. Los animales no pueden conocer a Dios, pero tú y yo sí. Lo podemos conocer, lo podemos amar, podemos hablar con Él a través de la oración y lo podemos adorar. Eso nos hace especiales. Espero que no venga ahora alguien con el tema del bienestar animal. Hay muchas personas sensibles hoy en día, pero los animales no pueden conocer a Dios. Eso sí, el Señor nos ha dado la autoridad para cuidarlos, para cuidar a esos animales, para protegerlos. Tú y yo tenemos que cuidar la creación de Dios, y eso incluye a todos los animales. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los animales que Dios ha creado estén bien. Por supuesto, si ves un animal que está en la calle, que está abandonado, que necesita comida, tú lo tienes que ayudar. Tú tienes que dar a ese animal de comer. Si ves que está en necesidad, ayúdalo. Es creación de Dios. Y no estamos pidiendo que lo amemos. Los animales no pueden amar, conocer a Dios, pero el ser humano sí. Lo podemos amar, podemos hablar con Él a través de la oración, lo podemos adorar, y eso nos hace especiales. Y otra cosa que nos hace especial es que Dios puede vivir en nosotros. Lo más maravilloso de nosotros es esto: fuimos creados de tal forma que Dios puede vivir en nuestro corazón, y esto nos hace muy especial. Nos hace especiales a todos. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios entrara a vivir en tu corazón? ¿Quieres que Dios sea el Señor de tu vida? ¿Quieres amar? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Te gustaría que nuestro Creador entrara a vivir en tu corazón? Entonces dile: querido Dios, quiero realmente que tú vengas a vivir en mi corazón. Te necesito. Dile que crees que Jesús es su Hijo y que murió por tus pecados y que resucitó para ser tu Salvador. Dale las gracias. Agradécele por dar a su Hijo para ser tu Salvador. Somos criaturas de Dios. Y estamos en este mundo. Hemos sido creados para amar, para alabar, para honrar, para obedecer a Dios. Si te preguntan quién es tu creador, de una manera sencilla te hemos dado la respuesta. Dios es mi creador. Dios es mi Padre. No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Todos sí que somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Él, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen un encuentro con Él. Si quieres tener un encuentro con Él, haz esa oración. Ahora es el momento.